esto que vamos a compartir hoy nació de un tiempo de oración que tenía en un día cotidiano. Le decía a Mariela, a veces Dios te habla en circunstancias re raras. No sé, estaba yendo en el vehículo, escuchando la radio, no sé, creo que sonaba una música de Coldplay, en cosas que uno dice, por ahí la estructura humana, y en mi mente iba orando y le iba diciendo a Dios eh, que realmente necesitaba ser guiado por Él. O sea, eh, porque muchas veces estamos expuestos en el diario vivir a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, y es lo que creo que una de las cosas que el hombre más lucha en tomar decisiones por sí solo, separado de Dios. Y muchas veces este mundo en el que vivimos atenta contra eso de aislarnos de Dios. Y bueno, en ese tiempo de ahí de oración y de hablar con Dios, de decirle: Señor, quiero que vos seas mi guía, porque el hecho de tomar decisiones por mis propias cuentas muchas veces quizás pueden desencadenar en problemas, en circunstancias difíciles, adversas, y que muchas veces pueden incluir a otras personas también. Las malas decisiones de uno tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y Dios me hizo ver algo muy gráfico. Bueno, como sabrán, yo fui papá hace un año y algo, y realmente, bueno, el papá, después de que papá entiende muchas cosas, y me hizo ver el amor de un padre a un hijo, viéndolo tomando decisiones por sí sola, y muchas veces como metiéndose en problemas. O sea, es como que Dios me dice: hacete la imagen de tu hijo el día de mañana tomando decisiones que desencadenen en problemas, y vos no puedas hacer nada porque él decidió hacerlas, como esa gana de, de ir en ayuda, pero esas decisiones las tomó él. O sea, pudiendo haberse evitado esa como independencia ya del hijo, de decir: yo hago la mía. El padre quizás podía haberle evitado esos problemas. Y es como que Dios me llevó a un tiempo como de quebrantamiento, y donde dije: Dios, perdóname, porque muchas veces quizás tomé decisiones fuera de tu voluntad. eh, y, y bueno, de ahí surgió esta palabra de profundizar y de indagar en la dependencia de Dios, cómo uno puede vivir teniendo una dependencia firme con Dios. O sea, eh, por, Muchas veces vemos, por ejemplo, en el caso que hablaba Claudio, que él hace poco fue papá, bueno, fuimos papás, hablábamos sobre este tema cuando él me comentó sobre la dependencia a Dios. Y si bien Dios le habló sobre la dependencia, él lo veía muy claro a través del ejemplo de nuestro hijito, ¿no? Él lo veía a Caleb tomando decisiones por su cuenta sin consultarle a él. Entonces nosotros decíamos: bueno, Señor, ¿cómo sería la correcta relación con vos? Una relación de dependencia. ¿Y cómo es un niño? ¿Cómo es un bebé? ¿Cómo es un niño con sus padres? ¿Sí? ¿Qué relación tiene un niño con sus padres? Y entonces ahí empezamos a charlar un poco, y uno piensa en un niño. Nosotros ahora que somos papás de un bebé de un añito, él es totalmente dependiente de nosotros. Él no puede comer sin nosotros, él no puede descansar sin nosotros, porque hay que hacerle dormir, hay que prepararlo. Él no puede asearse sin nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar completamente en cada una de sus necesidades básicas. Y pensábamos que así también es con Dios. O sea,
Así tendríamos que ser con Dios, ser totalmente dependientes y tener esa relación de, para cada cosa que hagamos, consultarle primero a Él. Y nos gustaría leer un pasaje que está en Juan 5. Yo voy a leer la versión NBI, pero si quieren pueden leer en cualquier versión, no hay problema. Juan 5, versículo 16 al 20. 16 al 20, bueno, es todo el contexto, digamos, para que entendamos, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 19. Se los leo. Juan 5, desde el 16. Dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Bueno, fíjense cómo acá el Hijo, Jesús, ¿no?, habla de su relación con el Padre y dice, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Un hijo hace lo que ve que hace su padre. Y si uno ve en el plano natural, es así tal cual. Nosotros no tenemos que enseñarle muchas veces a nuestro hijo, si bien hay que enseñarle y hay que decirle, pero ellos aprenden mucho por lo que ve en su entorno, por lo que ve que nosotros hacemos, ¿sí? Y de esa misma manera, nosotros tendríamos que ser con nuestro Padre Celestial, ¿no? Verlo todo el tiempo a Él, enfocarnos en Él, en qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él está viendo, ¿sí? Hay otra, este versículo es como que tiene dos aspectos. Primero hay uno donde los judíos, los fariseos, o sea, que en cierta forma los fariseos eran como los que se oponían a que Jesús lleve su voluntad a cabo. O sea, trataban de desenfocarlo de lo que él escuchaba al Padre. O sea, ahí podemos ver un aspecto de donde tenemos el mundo que nos está hablando todo el tiempo y tratando de hacer que no escuchemos al Padre. Por eso es que Jesús le dice, ellos vinieron a cuestionarle que por qué él estaba sanando el día de reposo, y Jesús le dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, es como que esto nos está hablando de que la dependencia de Jesús no tenía feriado, no tenía día de reposo, no tenía... O sea, él estaba haciendo lo que el Padre le decía, lo que veía hacer al Padre. Entonces ahí podemos ver que esta dependencia de Dios no es hoy y mañana, bueno, mañana sigue Claudio definiendo, tomando decisiones por su cuenta, y ya es como que hay el versículo ahí habla acerca de, dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Vemos eso y podemos sacar ahí en limpio de que Jesús es como que le deja muy claro de que Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Y por otro lado, podemos ver ese amalgamiento del propósito que Jesús dice, yo no hago nada que no... que
que mi padre no me lo diga. Básicamente como que ahí vemos esa dependencia de Jesús total con el Padre, hacia el Padre. Entonces, lo primero que tendríamos que cuidar en nuestra relación de dependencia con Dios es lo que estamos viendo, si lo estamos viendo al Padre o no, ¿sí? Y nosotros pensábamos, ¿qué estamos viendo en este tiempo? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo lo que hace el Padre o no? Vieron que día a día hay un montón de cosas que quizás pueden robar nuestra atención, pueden distraernos, pueden preocuparnos y son cosas válidas. Por ejemplo, no sé, nosotros somos comerciantes y todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo está el dólar y esta semana fue una locura por plantear una cuestión, ¿no? Pero cada uno en su ámbito debe tener cosas que le preocupan, que lo distraen o que muchas veces ocupan nuestra atención, ¿no es cierto? Y entonces decíamos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos realmente enfocados mirando al Padre o no? Y se me venía también a la cabeza el ejemplo de Adán y Eva en el jardín. El jardín era el contexto ideal, ¿sí?, donde ellos estaban. Y cuando Adán y Eva pecan, sí, sí pecan, pero desobedecen en realidad a Dios, ¿sí? Cuando le dicen, el Padre les dijo muy explícitamente, de este árbol no vas a comer, y ellos van y comen del árbol. Entonces, cuando ellos desobedecen a la palabra de Dios, dice Génesis 3, que se lo voy a leer. Vamos a leerlo un ratito, Génesis 3:10. Génesis 3:10. Génesis 3:7, para que se entienda un poquito más. Dice, este es el contexto donde Adán y Eva comen del fruto del árbol, y dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y el versículo 10 habla de cuando el Padre desciende a encontrarse con ellos y Adán le dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Sí? Fíjense que antes de desobedecer, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Es recién cuando desobedecen, ¿sí?, que ellos notan su desnudez. Entonces yo decía, quizás es un ejemplo tan gráfico para mí. Ellos estaban antes de desobedecer mirando al Padre, ¿no? Obedeciendo lo que Él les decía, viendo lo que Él hacía, pero inmediatamente después de desobedecer comenzaron a mirarse a sí mismos, a mirar su desnudez, a mirar quizás qué es lo que le faltaba, qué es lo que puede ser la desnudez de nosotros. Puede ser mirar lo que no tenemos, lo que nos falta, mirar nuestras debilidades, nuestras incapacidades, mirar lo que no damos a la medida, ¿sí? Y entonces son distracciones que el enemigo pone en nuestro enfoque, ¿sí? Cuando tendríamos que estar mirando al Padre, el enemigo nos dice, no, mira tu desnudez, te falta esto. Mira tu desnudez, esto no te sale bien, te falta tal y tal cosa, sos incapaz, no podés. Entonces, nos gustaría que esto quede bien, digamos, grabado en nuestro corazón. Miremos al Padre. Desnudos estamos todos, ¿sí? Todos tenemos algo de desnudez, pero Jesús es el que cubre esa desnudez, ¿sí? Ampliando un poquito, el versículo que compartimos, podemos ver también cómo la relación que había en el principio de Adán con el Padre, una relación de amor, y cómo el hombre a través de esa independencia, ¿no?, de decir,
obviamente que fue influenciado por el enemigo, por la serpiente, que le habló y le dijo, vos podés ser igual que Dios. Eso también refleja lo del mundo, lo que luchamos día a día. O sea, vos podés tomar decisiones solo. Y eso fue lo que se encadenó en la pérdida que tuvo el hombre separándose de Dios, o sea, desobedeciendo a Dios. Ahí podemos ver una separación, una independencia que hubo entre el hombre y Dios, que Dios después supo restituirla. Cristo nos devolvió esa independencia que hubo en el principio, donde el hombre decidió desobedecer a Dios. Esa independencia Cristo la volvió a restaurar y dice que nos volvió a llevar al mismo nivel. Así que es sumamente importante tener en cuenta esta dependencia de Cristo. Ahora vamos a ir viendo otros pasajes, cómo es importante y está muy relacionado. Justo hoy festejamos el Día del Niño. Está muy relacionado todo esto, cómo Dios lo enfoca a que el Hijo de Dios tiene que ser como un niño. Ahora vamos a leer unos pasajes y estas cualidades, ¿no? Y esta mezcla de donde un Hijo de Dios adquiere madurez espiritual, pero siempre sigue siendo un niño, siempre sigue dependiendo y Jesús llegó al nivel máximo en la madurez. Y aún así, estando ahí antes de subir a la cruz, dice que no se desprendió de esa dependencia del Padre, porque el sostener esa dependencia conlleva un sacrificio. Me gustaría que leamos Proverbios 4, y ahí vamos a otro punto. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Se los leo otra vez. Proverbios 4:20. Otra vez acá el Padre hablándonos como hijos, ¿sí? Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¿Sí? Fíjense cómo acá ya no solo hablamos de ver al Padre, sino que también el Padre dice: escúchame y escúchame con atención, ¿sí? Escúchame lo que te voy a decir, ¿sí? No las pierdas de vista, guárdalas en tu corazón, ¿sí? Es como que a veces quizás escuchamos la voz de Dios como un sonido apacible y no le damos mucha importancia. O quizás sí, Dios nos habló fuertemente y decimos, sí, bueno, esto tengo que... pero tampoco la dejamos pasar. Qué importante es primero escuchar a Dios, ¿sí? Y ponerlas, digamos, meditarlas en nuestro corazón, atesorarlas, ¿sí? Hay una versión de este mismo pasaje, que es la versión de la Biblia Pasión, que lee mucho Juan. Les leo, digamos, cómo dice. Estamos siendo influenciados. Así que descárguense la versión Pasión ya. Dice esta versión Pasión: escucha atentamente, mi querido hijo, todo lo que te enseño, y presta atención a todo lo que tengo que decirte. Llena tus pensamientos con mis palabras, hasta que penetren profundamente en tu espíritu. Fíjense esto: llena tus pensamientos con mis palabras, hasta que penetren profundamente en tu espíritu. Entonces, cuando desenvuelvas mis palabras, impartirán vida verdadera y salud radiante en el centro mismo de tu ser. Fíjense cómo dice: llena tus pensamientos de mis palabras. O sea, eso habla de que
está bien, lo que escuchamos de Dios no es solo escucharlo un día y ya está, sino que hay que meditarlo, hay que masticarlo constantemente, hay que pensarlo. No en vano la Biblia también dice que cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir. Los chicos también hace unos fines de semana atrás nos hablaban acerca de la importancia de guardar el corazón, que están muy relacionados a los pensamientos, a lo que yo pienso, a lo que yo veo, a lo que yo escucho. Entonces, en nuestra relación de dependencia al Padre, también es importante escucharlo a Dios, escucharlo. Un poco lo que decía Clau hoy, que está relacionado con esto, es que a veces en el afán del diario vivir es difícil también tener un tiempo de tranquilizarnos, de aquietarnos y decir, bueno, lo escucho a Dios, ¿no es cierto? No es solo ir y orar y descargarnos o pedir, sino también tener un tiempo donde podemos escuchar a Dios. Hay otro versículo que está en Marcos. Dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con los discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Le digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y la importancia de ser como niño. O sea, de tener esa dependencia, o sea, y es como que Dios le dijo a los discípulos, ustedes no están viendo la riqueza que hay acá, o sea, el que quiera entrar al reino de Dios tendrá que ser como un niño, tendrá que tener esa dependencia, tendrá que tener esa sencillez. Básicamente, digamos, resumiendo y repasando, entonces, en esta relación de dependencia a Dios, tenemos que mirar a Dios, ¿sí? Estar enfocados en Él y también escuchar a Dios. Tener una relación de niños, como decía Claudio, ¿sí? El último punto es que viene ya como consecuencia de esto que estamos diciendo, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que hace el Padre y escuchamos lo que Él está diciendo, eso nos lleva a obedecer, a hacer su voluntad, ¿sí? Y me gustaría que leamos Juan 4, 31, 34. Juan 4, 31, 34. Es un contexto donde Jesús estaba hablándole a una multitud, pero se aparta en un momento y los discípulos le insistían a Jesús, Jesús, come algo porque estuviste todo el día haciendo cosas y no estás comiendo nada, recarga pilas, digamos. Entonces, ahí dice, versículo 31, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Entonces repito esa parte, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. O sea, fíjense cómo Jesús estaba tan alineado, ¿sí?, a lo que le estaba diciendo y lo que estaba viendo del Padre, que para él una necesidad básica como comer era algo que pasaba a un segundo plano, porque él tenía esa insistencia, esa urgencia de hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y muchas veces quizás podemos llegar en nuestra relación con Dios de verlo, lo que Él está viendo, de escucharlo, pero no ejecutar, no obedecer a lo que Él nos está pidiendo, ¿sí?
Por ejemplo, Adán y Eva, si ellos veían a Dios todos los días, ellos escuchaban escuchaban la voz de Dios, tenían charlas con Él, había una relación de intimidad, pero aún así fueron engañados y desobedecieron, ¿sí? Entonces, qué importante es obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. En este camino por mantener esa dependencia, es como que podemos ver en el versículo anterior que Jesús resaltaba como un ejemplo de los niños y de la importancia. Acá podemos ver, y es como que le decía a su discípulo, vean lo importante de esto, de la dependencia. En este versículo vemos donde los discípulos siempre es como que lo que le cuesta al hombre lo ve en lo terrenal. Y Jesús es como que en cierta forma les enseñaba a los discípulos diciéndole, mi verdadera comida es escuchar al Padre. O sea, esto, el cuerpo, seguramente Jesús en ese momento tenía hambre, pero, o sea, porque yo pasando en lo limpio digo, sí, está bueno, a ver, pero ¿cómo se logra esta dependencia de Dios y escucharlo? Y dice, inclusive la palabra, hay un versículo que dice, oren sin cesar. Yo digo, hay un precio que pagar. Muchas veces el escuchar, a ver, y no hacer algo por nuestra propia cuenta, quizás tengamos que pasar un tiempo, quizás tengamos que pasar unas horas con hambre, poniendo en primer lugar a lo más importante. Y acá, inclusive hasta los discípulos decían, ¿será que alguien le trajo otra cosa de comer? Le trajeron una vianda, algo que no entendía nada, pero lo importante de esto es entender eso, ¿no? De que obviamente que vamos en camino a esa dependencia total de Dios y eso es lo que nos va a ayudar a tomar correctas decisiones, por más que muchas veces las decisiones o las instrucciones que nos pueda dar Dios humanamente parezcan que no tengan lógicas, pero si uno está siguiendo a Dios y está haciendo lo que ve hacer al Padre, está en la voluntad de Él y estamos cubiertos. O sea... Y en esta relación de dependencia, como para ir terminando, muchas veces pasa de que hacemos esto, no obedecemos quizás a lo que el Padre nos está pidiendo. Pero siguiendo con el ejemplo de Adán y Eva, por ejemplo, ellos desobedecieron, pero aún así vemos que el Padre, ¿sí?, desciende a hablar con ellos al jardín y les dice, hey Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y bueno, ahí Adán les responde, le dice, Señor, pasa que sentía vergüenza, tenía miedo, porque estamos desnudos. O sea, fíjense cómo a pesar de que ellos se equivocaron, desobedecieron, el Padre siempre está dispuesto a hablar, siempre está dispuesto a acercarse. Él no corta la comunicación, Él no corta la dependencia. Somos nosotros los que quizás muchas veces cortamos eso y decimos, no, estoy avergonzado, no hice caso, me equivoqué, tengo miedo, no, el Padre está enojado conmigo y cortamos la relación, cuando en realidad Él nunca la cortó. Él sigue estando ahí cercano y diciendo, hey, ¿qué pasó? Contame, ¿sí? Arreglemos las cosas, digamos. Entonces, qué bueno es eso, ¿no? De tener una relación de dependencia con Dios, pero saber que aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, Él sigue estando dispuesto a restablecer esa relación. Él sigue queriendo hablar con nosotros y queriendo mantener esa relación de intimidad, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si nos tomamos unos minutos ahí para poder orar y pensar en estas cosas, ¿sí?